Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Teología Pública. Mi nombre es Raimundo, estoy aquí con mi amigo Benja y nos acompaña alguien especial aquí, a mi amigo Vladimir. Déjenme les comento un poquito de Vladimir. Vladimir es originalmente de Uruguay, está estudiando en un colegio bíblico en Texas, pero él está aquí con nosotros en Galina, ayudándonos a comenzar un ministerio hispano. Aquí en nuestra iglesia tenemos el deseo de alcanzar las almas y a pesar de que es un porcentaje pequeño de los hispanos aquí en Galina, en el pueblo donde estamos, no hay iglesia hispana. Entonces Dios ha puesto en sus corazones a alcanzar, y Vladimir ha estado aquí este verano ayudándonos y ha sido un placer conocerte a ti y a tu familia y de ministrar juntos al comenzar este ministerio. Pero Vladimir, cuéntanos un poquito de ti, introdúcete, cuéntanos un poquito. Bueno, buenos días o buenas tardes para todos. Sí, ha sido un placer estar con ustedes acá, especialmente aquí con Ray en Galina. Y hemos estado estas semanas, han sido 10 semanas que hemos estado acá sirviendo. Y bueno, ha sido un placer para mí poder compartir con la comunidad hispana aquí en Galina, que de hecho hay muchos hispanos, y poder conectar con ellos, pero sobre todo conectar con ellos alrededor de la palabra de Dios, que ha sido lo más importante. Entonces, bueno, durante este internship que le llamamos, o pasantía, pudimos conectar a través de las clases de inglés. Hemos enseñado inglés a la comunidad cada semana, y bueno, con ellos compartíamos 2 horas de no solamente enseñar inglés, sino algo interesante es enseñar inglés a través de historias de la Biblia. Así que bueno, quedó un lindo grupo y quedó una linda conexión para que Ray siga ahora ministrando y trabajando con ellos. Así que bueno, hoy es mi último día acá. De hecho, ya próxima semana nos regresamos a Texas con mi familia a seguir estudiando en el último año que me queda ahí en el Seminario Bíblico Río Grande en Edinburgh. Sí, y queríamos aprovechar en su último día, que no se nos vaya antes de introducirlo aquí al podcast, y hablar de un tema que es un tema que yo he estado pensando mucho por el contexto en que estamos entrando, el ministerio que estamos haciendo aquí, y yo sé que Benjamín también tiene un poquito de contexto ahí con eso, pero ¿por qué no nos presentas tú el tema, Benja? Sí, nada más quería decir bienvenido, Vladimir. Y algo que desde que empezamos a platicar hace ratito, algo que he estado pensando es que tu español, no hombre, está increíble. Podría escucharlo todo el día. Pondría ahí un cassette con personas uruguayas platicando para irme a dormir o algo así. Pero bueno, bueno. Y otra cosa también que quería decir, si no se han suscrito a nuestro podcast, los animamos a que se suscriban al canal de aquí de YouTube, a que le den me gusta, a que nos comenten algo ahí, un saludo de perdida. Y el tema que vamos a tratar hoy, como pues estoy seguro que ya lo vieron ahí en la imagen de YouTube, es cuál es el propósito de Dios para su iglesia en términos de la diversidad cultural, la diversidad étnica, la diversidad socioeconómica de una iglesia. Y a lo mejor una pregunta que comentábamos inicialmente era, ¿será importante que la iglesia refleje la diversidad cultural del reino de Dios? Y creo que es una buena pregunta, pero a lo mejor yo contestaría esa pregunta de una forma cuidadosa. Y la razón por la que la contestaría de forma cuidadosa es porque aquí en Estados Unidos, no sé cómo sea en otros países, pero aquí en Estados Unidos hay un empuje muy fuerte para como forzar una diversidad cultural y étnica artificial. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que incluso hace unos años se introdujeron leyes y políticas que se llamaban no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero como affirmative action, acción afirmativa, donde básicamente tenías, para forzar una diversidad cultural, tenías a fuerza que contratar
una mujer que era de raza negra o hispano o asiática, aunque no tuvieran las calificaciones, los requerimientos para el trabajo o para ir a la universidad, etcétera. Entonces, eso no es lo que estamos empujando aquí, y yo por eso, perdón, yo por eso, a lo mejor la forma en la que presentaría el tema es así. Si tu iglesia no refleja la diversidad cultural y socioeconómica de tu ciudad, y ahí a lo mejor podría presentarlo de forma muy fuerte y decir, estás en pecado, arrepiéntete, pero no, eso no es la forma en la que la queremos presentar. Si tu iglesia no refleja la diversidad cultural y socioeconómica de tu ciudad, te animamos a que escuches este tema que Vladimir nos va a presentar y que analices, que ores, que pienses y digas, bueno, ¿será que a lo mejor no estamos alcanzando a todas las personas con el evangelio? ¿Será que a lo mejor estamos haciendo distinción de personas? Y algo más que quería agregar, y ya, después de esto me callo y le doy la oportunidad a Vladimir, pero algo más que quería agregar es que esto se vive de formas diferentes en muchos países diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, pues podríamos hablar de los americanos que están tratando de alcanzar a los hispanos o a personas de otras culturas, ¿no? Aquí Estados Unidos es un país muy multicultural. Pero, por ejemplo, en mi experiencia en México, pues México no es tan multicultural, casi todos somos mexicanos, pero yo algo que he visto y que a lo mejor animaría a mis hermanos a que lo consideraran, en México todavía hay lugares, hay muchos lugares donde hay personas con una ascendencia indígena, a lo mejor más fuerte, y personas que a veces discriminamos o personas a las que no buscamos alcanzar. En España he escuchado que hay otro tipo de, otros grupos culturales que a lo mejor se les discrimina y la gente no los quiere alcanzar. En todos lados, ¿no? En todos lados. Me imagino que en Uruguay hay cosas parecidas, en Argentina, en Bolivia, en Chile, Perú, Guatemala. En todos los lugares siempre va a haber diferencias socioeconómicas y étnicas que creo que nosotros como cristianos tenemos que pensar bíblicamente sobre, pues, cómo debemos de tratar esas diferencias, especialmente cómo se ven reflejadas en nuestra iglesia. Entonces, ahora sí, Vladimir, guíanos en esta. Bueno, sí, dale. Sí, bueno, coincido con vos o contigo. Salió el uruguayo ahí. Vamos a hablar uruguayo. Así me siento más libre, ¿no? Dale. Coincido con vos en el hecho de que sí, en nuestros países latinoamericanos, básicamente somos todos de la misma raza, ¿no? En Uruguay hemos estado recibiendo últimamente de diferentes países latinoamericanos, ¿no? Venezolanos, cubanos, de la misma Argentina, brasileros. Entonces sí hay de diferentes razas, pero no solamente esto está pensado para las diferentes razas o etnias, sino también estamos hablando de una diversidad en cuanto a las clases sociales, a las clases económicas. Recordemos que, o si han visto quizás iglesias donde la clase social es solamente alta y donde por así decirlo, el de bajos recursos económicos no entra porque no se siente parte de ese grupo. Y a esa diversidad de la que estamos enfocándonos con este tema. Y algo interesante es, yo creo que es un tema que ya hemos visto que en muchos contextos hay que considerar, a lo mínimo considerar. Pero la pregunta interesante que a mí me trae interés es, ¿acaso la Biblia habla, o sea, nos habla de multicultural? O sea, nos informa cómo debemos de pensar como una iglesia local debe o no reflejar la diversidad del reino de Dios? O sea, ¿acaso eso lo vemos o acaso está mal de tener una iglesia de los mexicanos, una iglesia de los hondureños, una iglesia de los uruguayos? ¿Acaso la Biblia nos habla un poco de eso? O sea, ¿por dónde empezamos, Benjamín? Digo, Benjamín, Vladimir. Parecido. Sí. Bueno, creo que podemos partir de la base de lo que le dijo Pablo, el apóstol Pablo, a los Gálatas, allí en Gálatas 3:28, cuando Pablo les dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Estamos hablando de que en Cristo
todos somos uno, es decir, tenemos una nueva identidad. Somos ciudadanos del cielo, ¿no? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces acá vemos estos tres puntos, ¿no? No hay judío ni griego, es decir, una distinción, ya no hay distinción entre las razas. Ahora, ¿qué significa eso, no? Podemos conversar un poquito de eso. No hay esclavo ni libre, o sea, ya no hay distinción entre el estatus socioeconómico. Ya no hay hombre ni mujer, es decir, no hay distinción de género en lo que es la iglesia del Señor, ¿no? Porque todos somos uno en Cristo. Entonces, pensando un poquito esto, ¿no? No hay distinción en razas. Y acá entramos un poquito en lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Es decir, la iglesia americana, la iglesia hispana, pero también dentro de los hispanos, como tú decías, tenemos que los mexicanos, que los guatemaltecos, que los nicaragüenses. Entonces, ¿cómo entendemos esto de decir, bueno, ya no hay judío ni griego, o sea, judío y gentil, ¿no? Y yo diría, o sea, como dijo Benjamín, no queremos comunicar, decir de que si en tu pueblo hay iglesia de los mexicanos, iglesia de los hondureños, de Nicaragua, los de Nicaragua, que están en pecado. Pero sí hay algo aquí donde, hablando, este versículo, Gálatas 3:28, es clave, yo creo, de ver que no debe ver, esa distinción no se debe ver de afuera. O sea, aún así, si esa es la situación en tu pueblo, que haya comunión entre las iglesias, porque estamos reflejando el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios, o sea, el evangelio no es para una cultura. El evangelio de Dios es para las naciones. Entonces, qué lindo sería pensar de que para el pueblo, para la gente incrédula, ver que aún que haya distinciones culturales, hay unión en Cristo. Yo creo que ese es un tema importante y algo que comunica al mundo lo que Dios ha hecho en las almas de las personas, ¿no? Y yo sé que aquí se ve más en razas o en culturas en Estados Unidos, porque hay tantas nacionalidades representadas aquí, pero como decía Benjamín, en México aún o en otros países de Latinoamérica, yo creo que es algo que debemos considerar y pensar y ser honestos de que acaso tenemos distinciones fuertes a quien queremos servir como iglesia. Y pensaba, esto no es nuevo. Mm. O sea, esto comienza en los inicios de la iglesia, ¿no? Si vamos al libro de Hechos, ahí encontramos, por ejemplo, en Hechos 10, el caso de este hombre Cornelio, ¿no? Cornelio pertenecía a los romanos, ¿no? Era un centurión de los romanos, pero este Cornelio dice que amaba a Dios. Entonces, ¿cómo podía un romano, que no era judío evidentemente, formar parte de la comunidad cristiana? Cuando la comunidad cristiana era conocida solamente en ese entonces todavía por el grupo de los judíos. Ahora, sin embargo, vemos que Pedro, siendo judío, lo pueden buscar ahí, o si tienen su Biblia, en el capítulo 10 de Hechos, Pedro, siendo judío, recibe una visión del Señor de ir y alcanzar a este hombre con el Evangelio, a Cornelio, ¿no? Entonces, Pedro se presenta en la casa de Cornelio y Cornelio entiende el Evangelio. Y ahí Pablo, en el versículo 34 del capítulo 10, termina diciendo, Pedro, en el capítulo 10, 34 dice, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Entonces ahí vemos cómo el gentil, o sea, esa persona que no pertenecía al pueblo de Dios, ahora empieza a escuchar el Evangelio, y ahí vemos la inclusión del Evangelio, ¿no? No es solamente para el pueblo judío, sino es para todas las naciones. Ahí vemos el corazón de Dios, como el deseo de Dios es que todas las naciones vengan al conocimiento del Evangelio. Y ahí ahorita vamos a ver más adelante Sí. cómo sucede, pero algo que se me ocurre en las escrituras de Pablo, estamos viendo Pedro aquí, lo que él está viendo, ve esta visión
y lo ve, o sea, en realidad, donde este romano se convierte por fe, es salvo por fe, recibe el Espíritu Santo por fe, pero Pablo habla en Efesios 2:15 y aclara lo que está viendo aquí, lo que vamos a ver más adelante en Hechos también, donde dice que Dios ha creado en él mismo de los dos, hablando de judío y gentil, un nuevo hombre. ¿Sí? O sea, de los dos ha creado algo nuevo. No es de que los judíos se quedan por acá y los gentiles se quedan por acá. Tampoco es de que vamos a mezclar, vamos a hacer una receta, mezclamos estos dos tipos y sale algo, sino que Dios está creando algo completamente nuevo para los que están, los que creen en Él. ¿Sí? De los dos, un nuevo hombre establecido así la paz. Entonces, eso si lo buscamos y empezamos a ver la Biblia de esta forma, vamos viendo que el Evangelio está derrotando esas cosas que separan las culturas y las razas, y en Cristo estamos encontrando algo nuevo que Dios está estableciendo a través de su iglesia. Sí, y Y pensaba, ahí bueno, puedo sí, agregar adelante. algo ahí rápido nomás. Otra cosa nada más que se me viene a la mente es que aclarar, ¿no? Por ejemplo, regresando a Gálatas 3:28, no estamos diciendo que ya no hay etnicidades, no estamos diciendo que ya no hay diferencias socioeconómicas, no estamos diciendo para nada que ya no hay distinción entre los sexos. Más bien lo que estamos diciendo es que cuando uno ya cuando uno ya forma parte del cuerpo de Cristo, esas distinciones son secundarias. Ahora nuestra identidad principal es que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y entonces, como pertenecemos al cuerpo de Cristo, no importa si eres hombre o mujer, perteneces al cuerpo de Cristo. No importa si eres pobre o rico, perteneces al cuerpo de Cristo. No importa si eres judío, gentil, mexicano, uruguayo, americano, africano, lo que tú quieras, perteneces al cuerpo de Cristo. Todavía tienes esas identidades, tienes o sea, no dejas de ser hombre o mujer, no dejas de ser tu cultura, pero tu identidad en Cristo tiene más fuerza y te une al cuerpo de Cristo. Sí, sí, y eso es importante de que no hay hombre y mujer, hay iglesias que toman ese versículo al decir de que ven, o sea, no hay distinción, así que los papeles del hombre y la mujer dentro de la iglesia no deben de existir. Ese no es el contexto de Gálatas, ¿sí? O sea, lo que está comunicando Pablo es decir, en Cristo, en la iglesia de Dios, todos somos parte de su pueblo. No importa de tu raza, no importa de tu género, somos parte de eso. No está dando aquí títulos o una lección de la estructura de la iglesia, porque después, por ejemplo, tenemos en Primera de Timoteo y en Tito, donde hablamos de los papeles de los hombres y de las mujeres dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces, no queremos confundir las dos cosas. Lo que estamos hablando en Gálatas es los que pertenecen al pueblo de Dios, no de los papeles dentro de la iglesia de Dios. Sí, y volviendo un poquito a Cornelio, mi pregunta era, bueno, ¿cómo ahora un hombre romano diferente a Pedro, ¿no? O sea, Pedro era judío, era un hombre que había sido pescador, probablemente su alfabetización quizás no era tanta, contra ahora un hombre romano, algo que no Ujú, pertenecía en su momento al pueblo de Dios, al pueblo judío. ¿Cómo habrá sido su inserción en la comunidad cristiana? ¿No? mm, Entonces ahí, en la inserción, cosas pasan mm, y ajustes se tienen que dar para que Cornelio pueda vivir en comunidad cristiana con otros cristianos y adorar a Dios con los judíos, pero de parte de los judíos también tiene que haber algún ajuste para que juntos puedan adorar al mismo Dios, ¿no? No sé cómo habrá sido en ese momento, la verdad, para que eso pase, pero de todas maneras la Biblia nos da un poco de luz de cómo reaccionaron a todas ujú, estas cosas. Porque no sé si notan ustedes, pero no fue algo solamente de Pedro, que quedó con Pedro, sino que un poquito más adelante, en el capítulo 10, en el versículo 43, dice, de este dan testimonio todos los profetas, mm, eh, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Eh, entonces, también está hablando de
para todos, ¿no? Y en el 11, dice el versículo 18, creo que ya lo mencionamos, pero 17, por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Dice Pedro. Y ahí, al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Estamos hablando de que ya no es solamente Pedro, sino que ya también es Pedro y la iglesia reconociendo de que ahora los gentiles también eran parte de esta misma arrepentimiento, de esta misma salvación, y por ende eran parte de la misma comunidad cristiana. Sí, y me encanta cómo dice ahí que glorificaron a Dios, ¿no? O sea, a lo mejor regresando un poquito a la pregunta inicial, ¿es importante que la iglesia refleje la diversidad cultural del reino de Dios? Pues yo diría sí, o sea, no una diversidad artificial, pero cuando esto sucede naturalmente, cuando la iglesia está abierta a que la salvación está abierta para todas las diferentes etnicidades, Dios es glorificado. Pero vemos que aún en Hechos, por ejemplo, en Hechos se va construyendo este hombre nuevo, esta iglesia, donde es distinto a como era antes, no algo completamente nuevo, pero sí distinto a lo que había antes en el Antiguo Testamento. Pero aún ahí vemos que había una batalla, ¿no? De averiguar cómo encajar, ¿no? ¿Dónde vemos eso, Vladimir? Un poquito más adelante, en el capítulo 15, por ejemplo, vemos que, bueno, Pablo y Bernabé habían salido de su viaje misionero, ¿no? Se fueron de viaje misionero a contarle a las naciones sobre Cristo, ¿no? Y que la salvación era para todos. Y regresan de ese viaje misionero y dan ese informe y pasan cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, ahí en el capítulo 15, versículo 3, dice, así que siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles. Y esto dice que causaba gran gozo a todos los hermanos. O sea, de parte de la iglesia había una disposición, ¿no? De parte de los judíos. Era como decir, qué bueno que los gentiles ahora están siendo parte también de esta misma cristiandad o viniendo al arrepentimiento también por fe. Ahora, esto eran algunos. Había otros que estaban reaccionando un poquito diferente, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 5 dice, algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Qué pasa con esta reacción? Algunos dicen, bueno, si quieren pertenecer a nosotros, entonces tienen que transformarse básicamente en nosotros. Es decir, tienen que dejar de lado su forma o su cultura y empezar a vivir como nosotros vivimos y hacer las cosas que nosotros hacemos y seguir la ley de Moisés como nosotros la seguimos y circuncidarse, que era parte de los mandamientos, como nosotros lo hacemos. Ahora, no vamos a entrar en el tema de la circuncisión ni de las leyes, pero sabemos que una vez que venimos a Cristo somos libres de eso, ¿no? Sí. Quizás es para otro tema ahí tocar Gálatas. Sí. Pero vemos estas dos reacciones. Algunos estaban diciendo, nos gozamos de que los gentiles también vengan al conocimiento de Dios y vengan a la salvación, pero por otro lado otros dicen, bueno, si quieren ser parte, tienen que ser como nosotros. Uh-huh. Eso puede ser algo que se dé hoy en día entre nosotros o no. ¿Qué les parece? Sí, definitivamente. O sea, todos tenemos diferencias culturales, diferencias en la forma en la que hablamos, en lo que comemos, nuestras preferencias. Y sí, siempre existe la tentación de querer que las personas se adapten a nosotros y en lugar de nosotros ceder algunos de nuestros derechos. Pero el tema, uno de los temas más fuertes de todo el Nuevo Testamento es el ceder nuestros derechos por amor a los hermanos, ¿no? Por ejemplo, eso me recuerda a
Romanos 15. Algo que los animo a que hagan. Yo sé que Romanos es una presentación impresionante del Evangelio, pero los animo a echarse otra leidita de Romanos, pero ahora viéndolo por medio del lente de cómo funciona una iglesia multicultural. Creo que Pablo, el argumento que está haciendo ahí en Romanos es que los gentiles y los judíos, que debe de haber unidad entre ellos, y demuestra desde el principio del Evangelio cómo, a final de cuentas, los judíos y los gentiles no son tan diferentes. Los dos estaban en pecado, los dos necesitan el Evangelio, los dos necesitan al Espíritu Santo, y ya va avanzando su argumento, y cuando llega al capítulo 15, cuando ya está dando la parte muy práctica, nos da varias implicaciones muy prácticas, y a lo mejor menciono algunas, pero también quiero ver, Vladimir, qué implicaciones piensas tú que hay ahí. Pero, por ejemplo, yo veo en Romanos 15 como Pablo dice que nosotros los que somos fuertes, y se me hace curioso que dice eso porque todos nos consideramos los que somos fuertes, ¿verdad? Nadie va a decir, ay, pues yo soy de los débiles, ¿no? Vamos a decir, nosotros que somos fuertes debemos de sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los insultos que te injuriaban cayeron sobre mí. Luego más adelante dice, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Y por último, versículo 7, por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Entonces, ahí claramente vemos las implicaciones de que hay que ceder, hay que sobrellevar las flaquezas de los débiles, hay que agradar al prójimo, hay que aceptar al prójimo, y la meta es que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿tú qué opinas ahí, Vladimir? ¿Piensas en algunas otras implicaciones? Sí, bueno, coincido contigo al 100%. Y sí, o sea, es como decíamos al principio, no es que vas a dejar tu cultura. O sea, por ejemplo, los griegos que estaban, bueno, creyendo en Cristo, ¿no? No es que, dejo de ser griego y ahora paso a ser judío. No, no era ese el punto. O sea, lo que estaban diciendo acá, discutiendo es, no tenés que dejar de ser griego para pertenecer al pueblo cristiano, ¿no? Pero sí tiene que haber esa ceder, ¿no? A la cultura del otro. Es como, por ejemplo, yo tomo mate, ¿no? Acá tengo mi mate, ¿verdad? Y el mate es básicamente, para aquellos que no conocen, el mate es un té, ¿no? Es un té con bastante cafeína. Y, por ejemplo, Ray toma café. Entonces dice, bueno, si querés pertenecer a la cultura, no sé, americana, o estar acá en Estados Unidos, tenés que dejar el mate y tomar el café. Sí o sí. Y yo digo, bueno, ¿y qué hago con mi mate? ¿Tengo que entonces negar eso? ¿Cómo le hacemos? Entonces creo que tiene que ver una tolerancia en ese caso, de decir, bueno, tanto el café como el mate son quizás bebidas, estamos poniendo un ejemplo, ¿no? Práctico, como para que lo entendamos. ¿Qué opinan? Son bebidas y bueno, y ahí está bueno el café para ti, a mí también me gusta, el mate lo podemos compartir, pero no por eso significa decir, no voy a dejar el mate. Estamos hablando de cosas, en este caso culturales, ¿no? No estamos hablando de pecados ni nada por el estilo. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué opinan ustedes? Se me vienen a la mente unos ejemplos a lo mejor como más, pues como más de la vida real, ¿no? Porque en términos del mate, del café, o sea, es un buen ejemplo, pero cosas que se me vienen a la mente, yo veo que a veces la cultura hispana tiende a ser un poquito más impuntual, la cultura americana tiende a ser puntual, la cultura hispana tiende a ser más... se orienta más alrededor de las relaciones personales, la cultura americana se orienta más alrededor de como lograr tareas, lograr cosas. Otra cosa que se me viene a la mente es la música, ¿no? A veces la música la personalidad hispana es como más acá, fiestera, movida, y para los americanos pues adoran así, casi con las manos en los bolsillos y así. ¿Qué opinas tú de todo ese tipo de distinciones? Siento que eso es como más práctico. ¿Tienes alguna opinión de eso? Bueno, mi opinión es ser flexible siempre, sin que se transforme en un caos, ¿no?
En cuanto al horario, ya yendo a lo práctico, creo que sí, o sea, para mí tienen que comenzar en hora, independientemente de si eres americano o hispano, creo que el tiempo es fundamental y es bueno comenzar en hora. Si podemos decir tenemos flexibilidad de 5 minutos, está bien. En cuanto a la alabanza o la música, creo que también podemos ser un poquito flexibles en ese aspecto. Ahora, también hay que considerar, yo creo, un poco la mayoría, ¿no? Es decir, si en una iglesia americana hay 150 americanos y 2 o 3 hispanos, pues vos tenés una mayoría de gente. No porque tengas mayoría vas a tener que hacerlo todo así, pero es básicamente en el país donde estás, es americano, entonces se va a seguir como cierta forma y querramos o no, los que venimos afuera tenemos como que adaptarnos a algunas formas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un país, por ejemplo, que no es el nuestro, en una cultura que no es la nuestra, y si bien del otro lado están haciendo quizás o un esfuerzo por ser uno, ¿verdad? En las formas creo que pues somos flexibles sin tampoco que se transforme todo en cada uno hace lo que quiera, ¿no? Porque no es el punto tampoco, es mantener un orden, es decir, bueno, lo vamos a hacer de determinada manera para mantener una estructura de lo que es, por ejemplo, un servicio. Sí sería lindo a veces como esa fusión, no sé si fusión, pero como esa mezcla de decir, bueno, si una iglesia quiere ser bilingüe, tener alabanza bilingüe también, ¿no? Tener la alabanza en dos idiomas, tener traducción, ¿no? En este caso, si la predicación es en inglés, poder tener una traducción al español. ¿Para qué? Y esa es una manera también de integrar a aquella comunidad que, por ejemplo, no habla tu mismo idioma. Entonces, estas son cosas prácticas que creo que cada iglesia, cada liderazgo lo tiene que ver. Ahora, en términos generales, creo que lo que podemos considerar es lo que consideraron también en ese entonces, en la época que estamos hablando de Pablo y de Pedro, lo que consideraron los apóstoles y los ancianos. Dice que se juntaron en el 15:6, se juntaron para considerar este tema. Es decir, no era algo por ahí al pasar, era un tema que estaba sobre la mesa, un tema que era fuerte en ese momento y candente, y se juntaron a hablar sobre el tema. Y ellos mismos dijeron, si Dios no hizo distinción entre nosotros, ¿por qué la vamos a hacer nosotros, no? Y terminan concluyendo con esto en el versículo 19. Por tanto, dice Santiago, por tanto yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. Es decir, no lo molestemos diciendo que se tienen que judaizar, que tienen que cumplir nuestras reglas, porque las reglas fueron dadas para nosotros, no para ellos. En otro pasaje de la Biblia dice, o sea, como te convertiste, así quedate, ¿no? Dice, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Entonces, ahí vemos que el punto a considerar es decir, tenemos ahora gente de otra cultura o de otra etnia o de otro estatus económico, social, lo que sea. Entonces, lo que podemos hacer es decir, no vamos a molestar, pero esto es lo que nosotros pedimos de nuestro lado. Entonces, ahí lo que están haciendo, independientemente de lo que pidan, es buscando ajustar la cosa para que todos juntos puedan ser el pueblo de Dios, puedan ser la iglesia que adora al mismo Dios. Algo que se me ocurre, hablando de multicultural, como ejemplo, vamos a decir que una iglesia tiene por costumbre de vestirse de cierta forma los domingos. ¿Sí? Los hombres en corbata, chaleco, y las mujeres de cierta forma. Pero si empiezan a considerar, decir, vamos a alcanzar
y vamos viendo que va entrando una comunidad de otro estatus socioeconómico, ah, esa iglesia debe de considerar la opción de tal vez comunicar a la iglesia y decir, ¿saben qué? Esta es una libertad que vamos a tal vez dejar a cabo para darle la bienvenida a este grupo de personas que va a venir. Desafortunadamente yo he visto, y no es pecado, no es malo, pero yo creo que tal vez no nos ayuda a comunicar la unión que está en Cristo. Pero yo he visto iglesias donde se dividen. Esto es una iglesia, un edificio, un grupo, pero se divide en las formas que quieren adorar. Por ejemplo, está el servicio tradicional y el servicio contemporáneo, ¿no? Y hay una división ahí, los que quieren este y los que quieren el otro. O sea, estamos comunicando de que no podemos convivir, así que el acuerdo es de que ustedes por acá y nosotros por acá, vamos al mismo edificio, mismo pastor, tal vez misma predicación, pero entendemos que es la distinción, así que no vamos a convivir. Yo creo que ahí no estamos comunicando lo que podríamos comunicar al decir yo voy a negar mis preferencias y ellos van a negar sus preferencias y vamos a llegar a un acuerdo donde vamos a ser una iglesia y lo que nos une no es mi preferencia en estilo de servicio, lo que nos une es nuestra identidad en Cristo. Entonces, esos son métodos, esas son cosas que debemos de considerar en nuestros contextos, dependiendo en qué pueblo estés, en qué ciudad estás, pero de decir, cuando la gente vea nuestra iglesia, que vean que no es la iglesia de este estatus económico, esta es la iglesia de esta cultura, esta es la iglesia de Cristo, ¿sí? Que eso sea lo que se comunique cuando la gente se reúna, de que haya gente de distintos socioeconómicos y aún alabando al mismo Dios, conviviendo uno con el otro, ayudándose uno al otro, porque lo que nos une es Cristo. Ahí está. Y bueno, pensando en eso, es decir, ¿cómo llevamos eso a cabo? Porque quizás yo eso lo he visto más aquí en Estados Unidos. Ujú. De decir, hay servicios contemporáneos y servicio tradicional. Ahora, ¿cómo podríamos como iglesia llegar a una armonía? Entonces, creo que, volviendo al punto, hay que hacer ajustes. Sí. O sea, sí o sí algún ajuste hay que hacer. Y en ese ajuste las implicaciones son, acepto la diferencia, en este caso tradicional y contemporáneo, es decir, acepto la diferencia de edad, acepto la diferencia en tu forma de alabar y la mía, pero también tiene que haber un negarse a sí mismo. Es decir, porque acepto tu forma, hay cosas que yo voy a tener que ceder para que podamos convivir, ¿no? Entonces, no sé qué tendría que hacer la iglesia en ese caso, porque honestamente en Uruguay no se ve esto de distinciones dentro de la misma iglesia en cuanto a lo que es un servicio, pero sí, siempre llegamos al punto de que algún ajuste hay que hacer. A mí me encanta ver ahora, pensando en esto, se me vino a la mente, Pablo. O sea, Pablo es un señor mayor en sus últimos años, sirviendo junto a quién? Junto a Timoteo, un muchacho joven. Y ahí vemos como los dos sirviendo juntos por el progreso del evangelio. Y eso me encanta verlo, ¿no? Y aún en esas diferencias, también tenemos que buscar la armonía, porque es lo que Dios básicamente quiere, ¿no? No sé en México si se dan estas cosas de diferencias así o no. Sí, sí se dan en México. Como te digo, a lo mejor en México no es tan multicultural en el sentido de que pues, casi todos somos mexicanos, pero sí he visto que por México pasan muchos latinoamericanos, no se quedan normalmente, van de rumbo a Estados Unidos, pero aún así pues hay cosas que la iglesia podría hacer para alcanzarlos. También en México hay todavía muchas personas que pues ahora sí que propiamente son indígenas en el sentido de que sí, o sea, hablan un dialecto todavía, algunos todavía ni siquiera no hablan español ni nada. Entonces creo que también hay cosas que la iglesia podría hacer. Algo que se me viene a la mente pensando en todo esto es que uno como iglesia, o sea, como lo dijimos al principio, no tenemos que crear esta diversidad de forma artificial.
Más bien nosotros como iglesia tenemos que estar abiertos a la voluntad de Dios, al plan de Dios. Tenemos que orar para que Dios nos ayude a ser testigos del Evangelio efectivos en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestro rancho, en donde sea que vivamos. Y, y yo de verdad estoy convencido de que si tenemos una actitud humilde, una actitud abierta a la voluntad de Dios, Dios va a crear esas oportunidades para que alcancemos a otros grupos de personas, otros grupos socioeconómicos. Y no hay excusas. O sea, en Mateo 28 dice que se nos da el mandamiento de hacer discípulos de todas las personas, de todos los pueblos, de todas las etnicidades. La palabra y griega que se utiliza, que traducimos como de todas las naciones, se está refiriendo a todas las etnicidades. Y por ejemplo, yo lo he visto, nada más quiero dar dos ejemplos rapidísimos. Uno es nuestra iglesia, ¿no? Aquí en nuestra iglesia hemos estado orando y pensando de qué forma podemos alcanzar a más personas. Y Dios nos empezó a mandar pues esto es un grupo interesante, pero nos empezó a mandar a los homeless, a los que no tienen casa, a las personas de aquí. Tenemos una población muy grande de personas sin casa aquí en Aberdeen. Y Dios nos los empezó a mandar, nos mandó una pareja que ahora ellos están dirigiendo este grupo y cada semana tenemos como 100 invitados que son homeless y les estamos predicando el evangelio, les estamos dando de comer y ahora ya varios de ellos vienen de forma regular a nuestro servicio dominical. Y ahora nosotros como iglesia pues estamos teniendo algunos de estos problemas que la iglesia de Jerusalén tenía de decir, ¿cómo le vamos a hacer para convivir con estas personas, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a hacer para tener comidas con estas personas, para que vengan a nuestro edificio, para que pues convivan con nosotros? Y estamos teniendo que hacernos todas estas preguntas, ¿no? Entonces, es un ejemplo, otro ejemplo más rapidísimo, nada más es una iglesia que conozco en Seattle, donde no hay un solo mexicano, pero ellos querían alcanzar pues a todas las personas que Dios les mandara y empezaron a orar para que Dios les mandara más personas de otras culturas y ahora ya tienen como 30% de hispanos, sin tener mexicanos, sin tener hispanos ni nada, simplemente les llegaron y ahora ahí con su inglés, con su español ahí medio más o menos de gringos, ahí están alcanzando a los hispanos y pues es un testimonio de la obra de Dios y es lo mismo que vemos en Hechos 10, ¿no? O sea, Pedro no estaba necesariamente buscando crear algo artificial, simplemente tuvo una visión, Dios lo mandó con Cornelio y estaba predicando y boom, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles. Fue algo que Dios hizo, no es algo que podemos crear de forma artificial. Sí, y interesante. Hay una iglesia en la que estoy también sirviendo, apoyando en este verano aquí. Es una iglesia hispana, completamente hispana. Pero ¿qué pasa? Muchos de los hijos de ellos prefieren el inglés. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué va a ser el liderazgo? Es decir, no, esto es una iglesia completamente hispana. Si prefieres el inglés, bueno, vete a una iglesia americana. ¿Y qué mensaje estaríamos dando? Bueno, la familia se tiene que estar dividiendo, porque los padres van a estar habla hispana y los hijos quieren inglesa y hay una diferencia. Entonces, ¿qué es lo mejor? Bueno, tengamos un servicio bilingüe, tengamos traducción. Entonces, no estamos forzando nada, pero sí estamos mostrándole a las familias de que no tienen que dividirse porque uno prefiere el español y otro prefiere el inglés, sino que pueden encontrar un lugar donde tengan los dos idiomas. Obviamente, porque la mayoría son hispanos, muchas de las cosas van a ser más en español que en inglés, pero sí pueden estar en un lugar donde el mensaje lo puedas escuchar en tu idioma, quizás hasta puedas cantar en tu idioma y puedas convivir con personas de otras culturas, aún cuando tengan idiomas diferentes, porque el café es el mismo, por ejemplo. Sí, y lo que vemos aquí, o sea, comenzamos pensando de que si acaso la Biblia nos habla de lo multicultural. Yo creo que esto hemos visto nomás en el Nuevo Testamento, pero aún en el Antiguo Testamento vemos que el plan de Dios es alcanzar a las naciones, ¿verdad? Yo sé que ahí tienes un versículo ahí, Vladimir, para terminar nuestro tiempo de los Salmos. ¿Por qué no nos lo lees?
Sí. Y antes de eso, antes de leer esto, no olvidemos el parte del plan principal de Dios, o el mandato principal es no solamente amar a Dios, sino amar al prójimo, Ujú. ¿no? Y se trata de eso, como decía Benja, no es forzar algo, no es algo artificial, sino se trata de amar al prójimo. Entonces, ¿cómo le hago para amar al prójimo, que es diferente a mí? Pero sí, el plan de Dios fue siempre, ¿no? De todos los pueblos de la tierra le adoren. Dice el Salmo 67, Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Y el versículo 4 dice, alégrese y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones de la tierra, ¿no? Vemos como el plan de Dios, el propósito de Dios es que la salvación, ¿no? El poder adorarlo no sea solamente para un pueblo como los judíos, sino que sea para todas las Ujú. naciones de la tierra. Así es, así es. Mm. Bueno, un tema muy interesante. Podríamos hablar más acerca de eso, pero lo que queremos comunicar aquí es de que este es el plan de Dios y hay que considerar cómo estamos representando el reino de Dios en nuestras áreas locales. Y no es que cada iglesia tiene que verse de cierta forma, no es que hacer algo artificial, pero sí que hay que considerar que Dios está alcanzando a todas, o sea, el Evangelio alcanza a todas las personas. Bueno, Ujú. muchas gracias, Vladimir, por acompañarnos. Gracias, Benjamín. Gracias a ustedes por estar con nosotros y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Adiós.